Who understand that we read? ¿Quién entendió lo que leímos? If you are the first time here, so sometimes we preach, or this church preach in two languages, so in Spanish and English, because my primary language is Spanish, so I need my brother translate for me. So he's going to do this work. I hope the Lord help us this morning, and His word will be preached with truth and faithfulness. Amen. Amen. Vamos a orar. Let us pray. Padre, con temor y temblor, Father, with fear and trembling, estamos delante de tu palabra, we are Dios. before your word, O God. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos ilumines And we ask, O God, that you help us and illuminate us para poder ver en ella las riquezas de tu gloria to be able to see in it the richness of your glory y ver a Cristo and to see Christ claramente, oh Dios. clearly. Es en Cristo Jesús que te pedimos esto. It's in Christ Jesus that we pray. Amén. Amen. Apocalipsis 12. Revelation 12. Primeramente déjeme hacer una aclaración. Or before that, let me clarify something. Este es un sermón que he predicado anteriormente al grupo hispano. This is a sermon that I've preached previously to Grupo Hispano. Así que hay muchas cosas que nuestros hermanos van a escuchar por segunda vez. So there are many things that our brethren will hear for a second time. Pero creo que ningún sermón predicado dos veces es igual. But I don't think that any sermon preached twice is the same. Así que esté atento a lo que el Señor va a hablar en esta mañana. So pay attention to what the Lord will say this morning. Dicho esto, Having said this, vamos a enfocarnos hoy en Apocalipsis 12, del 7 al 12. we're going to focus today on Revelation 12, 7 through 12, Como ya hemos leído. as we've already read. Y es difícil entrar en este libro en un capítulo específico And it's difficult to enter this book in a chapter in specific sin tener un background primero. without having first a background. Nosotros tenemos ese background en el grupo hispano, So we have this background in Grupo Hispano. así que se nos hace un poco más fácil ir caminando y entendiendo ciertas cosas. So it becomes easier to be able to follow and understand certain things. Pero como hoy vamos a ver una porción en But Apocalipsis since today we're looking at a portion in Revelation que se necesita un background, that needs a background, primeramente vamos a trabajar en este background acá en la iglesia we're going to first work through this background as a church, y entonces después vamos a explicar el texto and then we'll explain the text, y vamos a ir viendo entonces los puntos que usted va viendo ahí en su bulletin and we'll see then the points that you have in your bulletin. y después vamos a aplicar el sermón. And then we'll apply the sermon. Bueno, Apocalipsis 12. So Revelation 12. Apocalipsis 12 es la segunda parte del libro. Revelation 12 is the second part of the book. Si usted no tiene idea de cómo estudiar Apocalipsis, If you don't have an idea on how to study Revelation, yo sé que hay muchas personas que tienen temor a Apocalipsis. I know there's many that are scared of Revelation. Bueno, este es un buen dato. This is a good statistic. Apocalipsis se puede dividir en dos partes. This is a good point. Revelation can be divided into two parts. Es decir, desde el capítulo 1 al 11 From chapters 1 through 11, es la primera parte. it's the first part. Y del 12 en adelante es la segunda parte. And from 12 and on, it's the second part. Ahora, haciendo un resumen de la primera parte, So having to make a summary of the first part, y esto es importante para entender entonces la segunda parte, and this is important to understand the second, podemos decir we can say que lo que Dios ha revelado desde el primer capítulo hasta el capítulo 11 that what God has revealed from the first chapter to chapter 11, es la confianza que debe tener la iglesia it's the confidence or security that the church must have en la soberanía de Dios. in the sovereignty of God.
Y ese es el resumen de la primera parte. That's a summary of the first part. Dios es soberano. God is sovereign. Él está sentado en su trono. He is seated on his throne. Él gobierna todas las He cosas. governs all things. Y no hay nada And there is nothing que pase en este mundo that can happen in this world que esté fuera de su control that may be outside of his control, ni que le agarre por sorpresa. nor gets him by surprise. Esa es la primera parte. This is the first part. En la segunda parte, en el capítulo 12, In the second part, in Revelation in chapter 12, se nos va a revelar it will be revealed to us que todo lo que sucede en este mundo that everything that happens in this world tiene un origen también maligno. has an evil origin, Viene del propio reino de las tinieblas. comes from the kingdom of darkness. Pero aún así, But even so, Dios está al control. God is in control. Porque ya nos lo dijo en la primera parte. Because he had told us this in the first part. Y esa es la confianza de la iglesia. And this is the security or confidence of the church. Cristo ha vencido Christ has conquered, y la iglesia vencerá. and the church will conquer. Bueno, este es el resumen de todo el libro. So this is a summary of the whole book. Pero esta es la gran realidad que nosotros tenemos But this hoy is- que valorar. But this is the great reality that we must treasure. Algunos han llamado el capítulo 12 como el corazón teológico del libro. Some have called chapter 12 of Revelation the theological heart of the book. Ya que da inicio a la segunda parte, como hemos dicho. It is the beginning of the second part, as we've mentioned. También da inicio a la cuarta visión de Juan. It is also the beginning of John's fourth vision. Y es la clave para entender qué es lo que está sucediendo en este mundo. And it is the key to understand everything that is happening in this world. Y como spoiler, quiero decirles algo. And as a spoiler, I'd like to tell you something. Todo lo que sucede en este mundo Everything that happens in this world tiene que ver en una guerra contra Dios y la iglesia. has to do with a war against God and the church. Muchas veces como cristianos estamos pensando Many times as Christians, we're thinking de que lo que sucede en el mundo es circunstancial. that what happens in the world is circumstantial, Nada tiene que ver con la iglesia. that nothing has to do with the church, La iglesia es aparte de lo que está sucediendo hoy. that the church is separate from what's happening today. Toda la ideología que se levanta, All of the ideologies that have risen up, toda la guerra que se levanta, all the wars that rise up, todo el sistema mundano y diabólico que vemos que se está levantando, the worldly system that's diabolical that we see that's rising up, atenta contra la iglesia del Señor. a test against the church of the Lord. Esa es la realidad detrás de todas estas This cosas. is the reality behind all these things. Nosotros vivimos en este mundo muchas veces pensando diferente, We live many times in this world thinking differently, pero este mundo tiene un sistema but this world has a system, anticristiano. anti-Christian. Y como vivimos en América And as we live in America y gozamos de mucha libertad, and we enjoy many freedoms, eso no nos viene a la cabeza. many times we don't think about these things. Pensamos que eso es distinto. La guerra en Ucrania es distinta. Many times we think the war in Ukraine is distant. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo. We think that it doesn't have anything to do with No Christianity, afecta en nada a la that it iglesia. doesn't affect the church. Muchas de las cosas que están sucediendo hoy But many things that are happening today están claramente revelando are clearly revealing que se quiere establecer una nueva moralidad. that a new morality wants to be established. Y esa moralidad nueva, And this new morality, no acorde a la moralidad de Dios, not according to the morality of sino God, al deseo depravado del propio hombre, but the depraved desire of man, va directamente contra Cristo y su iglesia. goes directly against Christ and his church. Pero la buena noticia es But the good news is this, que ni las puertas del infierno that not even the gates of hell podrán prevalecer contra la iglesia de can Jesucristo. prevail against the church of Jesus Christ. Terminé mi sermón. I'm done with the sermon.
Dicho estas cosas, hermanos, Having said these things, brethren, nosotros encontramos en el versículo 7 we see in verse 7 una batalla, a battle. ¿verdad? Se describe ahí. A Voy war. a leerlo en español y mi hermano después lo lee en inglés. I'm going to read it in Spanish and my brother will read it in English. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Y el versículo 8, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Revelation 12, 7 through 8. Now war arose in heaven, Michael and his angels fighting against the dragon. And the dragon and his angels fought back. But he was defeated, and there was no longer any place for them in heaven. Aquí se nos describe una batalla, pero no una batalla cualquiera. Here we see a war, but not just any war. Se nos describe como una gran batalla. We see a great war. Nosotros no podemos imaginarnos cómo fue. We cannot imagine how this was. Evidentemente no podemos ver los ángeles batallando, ¿verdad? Obviously, we can't see the angels battling, correct? Pero sí nos deja las escrituras ver que fue una gran batalla. But the scriptures do allow us to see that it was a great battle. Ahora, ¿cuál es la raíz o el motivo de esta gran batalla? So, what is the roots or cause of this great battle? Para entender esto, To understand this, nosotros debemos entender lo que está sucediendo desde el versículo 1 en adelante. we need to understand what's happening from verse 1. Y como es el comienzo, un nuevo comienzo de Apocalipsis, And since it's a new beginning in Revelation, la segunda parte, the second part, aquí se nos está revelando el inicio nuevamente de esto. here we see the beginning of something else. Y lo que está pasando en los primeros 6 versículos And what's happening in the first 6 verses, es precisamente un relato del nacimiento de Cristo. we see a narrative of the birth of Christ. Es Cristo ese hijo Christ is that son que va a nacer, that was to be born. pero se nos describe que va a nacer de una mujer. And we see that he was born of a woman. Para muchos esta mujer viene siendo la Virgen María. For many, this woman, many interpret that as being the Virgin Mary. Pero esto no es la realidad del texto. But this is not the reality of the text. Este texto tiene una raíz en el Antiguo Testamento. This text has roots in the Old Testament. Por razones de tiempo no voy a ir a esos lugares, pero es bueno que nosotros lo tengamos en mente. And because of time, I won't go there, but it's important for us to have that in mind. Por ejemplo, una de las revelaciones en sueño a José And as we remember in the dreams of Joseph, one of Tiene- the revelations tiene que ver con esta visión, has to do with this vision, con esa mujer vestida de la manera en que se nos describe en el versículo 1. with the way that the woman was dressed or adorned as we see in Revelation. Y esto lo que representa precisamente es el pueblo de Dios. So what this represents is the people of God. Esa es la visión que nosotros encontramos aquí. This is the vision that we see here. Una de las cosas que nosotros debemos entender para llegar a esta conclusión Something that we need to understand to get to this conclusion es que el capítulo 11 is that chapter 11, se nos narra la historia de los 2 testigos. the story of the 2 witnesses is described to us. Déjenme hacer un paréntesis acá. Let me make a parenthesis here. Yo voy a hablar muchas cosas hoy. Voy a hablar muchas cosas hoy. I'm going to talk about many things today. Voy a mencionar algunas cosas que no van a quedar claras, I'm going to talk about some things that may not be clear to you porque necesitamos todo el estudio completo, ¿verdad? because we need the whole study, right? Pero el mensaje central va a quedar claro. But the central message will be clear. Así que si usted tiene alguna pregunta, So if you have a question, alguna duda, después me pueden preguntar o los demás pastores acá los pueden preguntar y podemos darle respuesta. so at the end of this, if you have a doubt or you have questions, you can approach myself or any one of our pastors and ask them. Cierro paréntesis. And I close my parentheses. Entonces, en el capítulo 11 encontramos la historia de los 2 testigos. So in chapter 11, we see the story of the 2 witnesses. Estos 2 testigos para muchos son 2 testigos literales. So for many, these 2 witnesses are literal people. Son 2 personas, 2 literal people, 2 people. un referente a Moisés y Elías. Referring to Moses and Elijah.
Pero esto realmente, viendo todo el contexto del libro, But looking at the whole context of the book, no es la conclusión a la que nosotros llegamos. it's not the conclusion that we come to. Y la conclusión a la que llegamos es precisamente que estos dos testigos son una representación de la iglesia. And the conclusion that we come to is that these two witnesses are a representation of the church. Y la razón, una de las razones que encontramos aquí, And one of the reasons that we find here es precisamente el tiempo en que estos dos testigos son is levantados. precisely the time in which these witnesses are raised up. Estos dos testigos son levantados por un periodo de 3 años y medio. These witnesses are raised up for a time of 3.5 years. Por ende, So then, ese tiempo que encontramos de 3 años y medio, que también es descrito de diferentes formas en Apocalipsis, this time frame of 3.5 years, which is mentioned throughout Revelation, es solamente referido al tiempo de la iglesia. is simply referring to the time of the church. Y eso es algo que nos llama mucho la atención. And this is something that really gets our attention. No hay dos tiempos There is not two times. en el cual Dios obra con la iglesia There is not two times or two separate periods of time in which God deals with his people y después va a obrar con estos dos testigos. and then he'll deal with these two witnesses. Eso no encaja en todo el escenario de Apocalipsis. This does not fit in the whole of Revelation. Así que el tiempo es una buena pauta para nosotros entender So time is something that it's very helpful for us to be able to understand de que los dos testigos that the two witnesses es un referente al pueblo de Dios. is referring to the people of God. Así como la mujer en el capítulo 12 también es un referente al pueblo de Dios. Just as the woman in chapter 12 is referring to the people of God. Y si usted lee todo el capítulo, usted se va a dar cuenta que esto tiene mucho sentido. And if you read the whole chapter, you'll begin to see that this makes a lot of sense. Ahora, ¿qué sucede con esta mujer? Esta mujer está encinta, está embarazada So what happens with this woman? This woman is pregnant, y está a punto de dar a luz un varón. and she is about to give birth to a male. Y este varón, dice las escrituras en versículo 5, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. And we see in verse 5 of Revelation 12 that this male child is one who is to rule all the nations with a rod of iron. Ahora, ¿qué sucede con este varón? Dice que inmediatamente fue arrebatado para Dios y su trono. And what happens to this child? We see in the rest of that sentence that her child was caught up to God and to his throne. Evidentemente, esto es el nacimiento de nuestro Señor. Ahora, tenemos otro personaje aquí que es el dragón. So this has to do with the birth of Christ. And we have another character in this passage, which is the dragon. Ese dragón está listo para devorar al niño. And we read that this dragon is ready to eat this child, to devour this child. Y este es un dragón muy poderoso. This is a powerful dragon. Pero aún así, But even so, el propósito del dragón no se lleva a cabo. the purpose of the dragon is not fulfilled. Porque la misión de Dios por medio de Jesucristo Because the mission of God through Christ is, no depende de ninguna circunstancia, it does not depend of any circumstance, sino depende de Dios, but it depends of God, que es todopoderoso, who is all powerful, que lleva a cabo su propósito. who fulfills his purposes. Y no hay nada que pueda estorbar su propósito. And there is nothing that can flaunt his plans. Ahora, encontramos en el versículo 7 esa gran batalla. So we see in verse 7 this great battle. Y la razón entonces de esa batalla es precisamente el nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. So the reason for this battle is the birth, death, and resurrection of Christ. Es la victoria del Cordero lo que da origen a esta batalla. The victory of Christ is the reason for this battle. Ahora, nosotros debemos entender también que esta batalla es por un lugar. So we also must understand that this battle is for a place. Lo que inicia esta batalla es la victoria de Cristo, So what causes this battle is the victory of Christ, pero también hay una razón para esta batalla, es un lugar. but also the place is a reason for this battle.
¿Verdad? También se nos introduce en medio de esta batalla un personaje muy importante acá. And another character is introduced to us in this passage who happens to be very important, Y es Miguel. and that's Michael, Es un ángel del Señor. an angel of the Lord. Ahora, este ángel está relacionado 3 veces en las Escrituras. Now, this angel is mentioned 3 times in Scripture. Se menciona en este pasaje, He's mentioned here in this passage, se menciona en Judas por la batalla por el cuerpo de Moisés, mentioned in Jude over the fight for the body of Moses, y también en Daniel capítulo 10. and also in Daniel chapter 10. Para todas las veces que está mencionado este ángel, So all the times that this angel is mentioned, es en relación con batalla. it has to deal with, there's always battle involved. Ahora, una de las cosas que entendemos aquí So something that we understand here es que no hay ninguna batalla que este ángel haya perdido. is that there is no battle that this angel has lost. Ninguna. None. Así que Miguel esté aquí So for the fact that Michael is here, es una garantía de victoria. it's a guarantee of victory. Y él está luchando contra el dragón y todos los demás que le siguen. And he's battling against the dragon and all those who follow him. Miguel es un ángel principal, un guerrero celestial. Michael is a chief angel. He's a heavenly warrior. Esa es la función que vemos aquí que él está ocupando. And this is the function that we see here in this passage. Una de las cosas que mucha gente llega a la conclusión también And another thing that many people come to the conclusion to also, en referente a la batalla, referring to the battle, es que esta fue una batalla del principio, is that this battle was a battle from the beginning, donde Satanás se revela con todos sus ángeles. in which Satan rebelled against God with all of his angels. Pero realmente, hermanos, esto no es la realidad del texto. But in reality, this is not the reality of this text, Porque este texto está claro. because this text is clear. Nos está diciendo cuándo es que esta batalla ocurre He's telling us when this battle occurred y por qué está ocurriendo la batalla. and why it's occurring. Y es precisamente por causa de Cristo. And it's precisely because of Christ. No es la rebelión de Satanás en el It principio. wasn't because of the rebellion of Satan in the beginning. Es por causa de Cristo. It's because of Christ. Esta batalla, después de la ascensión de Cristo al cielo, This is a battle after Christ's ascension to heaven. nos deja ver 2 cosas fundamentales. And from this battle, we must understand 2 things. Y eso lo vemos en el versículo 8. And we see this in verse 8. Se nos dice, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Verse 8 reads, "But he was defeated, and there was no longer any place for them in heaven." Y esto es importante, hermano, porque esto trae esperanza a la iglesia. This is important because it brings hope to the church. En primer lugar, In first place, encontramos que hay una palabra la palabra que encontramos acá es la palabra prevalecieron. and we see here in this verse that they did not prevail. Y esta palabra está en conexión porque es la misma raíz que encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 18, And this word prevail is connected to the word that we see in Matthew 16:18. que expresa precisamente que la iglesia, es decir, ni las puertas del Hades o del infierno prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. And Matthew 16:18 reads, it mentions that the gates of hell shall not prevail against the church. Así que esta palabra nos lleva a nosotros no solamente a pensar en que Satanás fue derrotado, So this word prevail brings us to mind that that Satan has been defeated. sino que nos habla a nosotros de la victoria de la iglesia It talks to us about the victory of the church a través del sacrificio de Cristo. through the sacrifice of Christ. Este dragón es un dragón poderoso, como vimos, como se ve anteriormente. This dragon is a powerful dragon, as we've read Dice que previously. tiene poder para arrastrar la tercera parte de las estrellas del cielo. He's powerful, and we see that he's able to, his power to drag away a third of heaven.
Si nosotros tuviéramos que enfrentar a un dragón así, que es Satanás, If we had to face a dragon like Satan en nuestras propias fuerzas, in our own strength, nosotros no pudiéramos vencer. we would not be able to win. No hay forma de vencer contra Satanás. There is no way to win against Satan. Solamente Cristo venció. Only Christ had victory, Y esa victoria es nuestra. and that victory is ours. Así que nosotros descansamos en esto porque aquí se nos está hablando de que Él fue derrotado. So we rest in this because we see that Satan was defeated. No se halló ningún poder en Satanás There was no power in Satan que pudiera vencer el poder de Dios. that could defeat the power of God. Y damos gloria a Dios por eso. And we give glory to God for this. Aquí el Señor nos está revelando su poder. Here, the Lord is revealing to us his power. Lo segundo que encontramos aquí, en esta batalla, And we also find in this battle es que no se halló ningún lugar para Satanás y sus secuaces. is that there was no place for Satan and his followers. No se halló. Y ese lugar no se halló en el cielo. There was no place for them, and this place was not in heaven. Y eso es algo que se nos dice acá. And this is something that we see here. Y esta posición nos lleva a una pregunta. And this leads us to a question. ¿Tenía Satanás un lugar permanente en el cielo? Did Satan have a permanent place in heaven? Aparentemente, el texto nos está diciendo más adelante que pudiera ser. Apparently, it seems that this passage will show us further that it could have been. Pero esta porción no la debemos entender como un lugar físico específico donde habita Satanás en el cielo. But we cannot think of his place in heaven as a literal dwelling place that he had, Sino un espacio de tiempo en que Satanás se presenta en el cielo. we must think of this place rather as of a permitted space or a time in which he was allowed. Nosotros encontramos la función de Satanás, por ejemplo, en Job capítulo 1, versículos del 6 al 11. Because in Job 1, 6 through 11, we see a role that Satan had, or what his actions were. Principalmente en los versículos del 9 al 11, Precisely from verses 9 through 11, donde se nos relata que el Señor llama a todos sus hijos. in which we see that the Lord called all of his sons. Y uno de los que se presenta es Satanás. And one of those that presented himself was Satan. Y Dios empieza una conversación con Satanás And God then begins a conversation with Satan acerca de Job. regarding Job. ¿No has visto a mi siervo Job? Have you not seen my servant Job? Esa conversación la comienza Dios. That conversation God initiated. Mira qué fiel es. Look how faithful he is. Mira qué buen hombre es. En otras palabras. In other words, see what a good man he is. Ahora, Satanás pregunta a Dios, And Satan asks, pero es que no has tocado sus riquezas. have you not touched his riches? Es que no has tocado a su familia. Because you haven't touched his family? Él tiene todo lo que necesita. He has everything he needs. Él vive bien. He lives well. Por eso es que te alaba. This is why he Por worships eso es que you. te adora. This is why he adores you. Aquí vemos cuál es la función de Satanás en el cielo. And we see here the function of Satan in heaven. Es buscar un motivo para acusar a los escogidos de Dios. His function is to accuse the chosen of God. Esa es su función. That's his function. En Zacarías 3 del 1 al 5 And in Zechariah 3, verses 1 through 5, encontramos esta realidad también. we see this reality as well. Y más adelante vamos a ver este pasaje específicamente. And we'll look at this passage later on. Pero es para que usted lo tenga y lo anote si está tomando nota. But it's for you to write down if you're taking notes. Y nuevamente vemos la función del diablo, de Satanás aquí. And again, we see the function of the devil here. Y es acusar nuevamente. And that's to accuse again. Ahora, ¿qué sucede a raíz de esta batalla? So what happens as the root of this battle? Satanás y su ejército fue expulsado de ese lugar. Satan and his army were, Dice las escrituras que no se halló lugar para ellos más.
Satan and his army were expelled from this place, and there was no place for them. Fue expulsado por el poder de Cristo del cielo. He was expelled or cast out by the work of Christ on the cross. Y eso Jesús lo había hablado ya en Juan capítulo 12, versículo 31, And Christ had talked about this in John 12:31. donde él describe precisamente la expulsión de Satanás del cielo. When he talks about the expulsion, the casting out of Satan from heaven. Y eso es precisamente en conexión con su crucifixión y resurrección. And this is connected to his crucifixion and resurrection. Entonces esta es una buena noticia para los creyentes. So this is good news to believers. Ahora, recordemos algo. So let us remember something. Si usted ha leído Apocalipsis, If you've read Revelation, usted se dará cuenta que hay unos pasajes que hablan directamente a la iglesia. you'll notice some passages that are addressed directly to the church. Y me estoy refiriendo al mensaje a las 7 iglesias. And I'm talking about the message to the 7 churches. Y ese mensaje principalmente es animar a los creyentes And this message was to encourage the churches para que sigan perseverando en medio de la persecución. to keep persevering in the midst of persecution. Si ese fuera el caso de nosotros, If that was the case for us, y nosotros recibiéramos una porción como esta, and if we received a portion like this, nuestro corazón se llenaría de alegría, our hearts will be filled with joy porque nosotros entendemos because we understand que Satanás no tiene ningún lugar en el cielo. that Satan has no place in heaven. Por ende, su función So then his function ya no funciona más. does not function any longer. Y eso es algo glorioso. And this is something glorious. Eso nos lleva a nosotros a ver la expulsión del gran dragón, el versículo del 9 al 10. So then we see the casting out of the great dragon in verse 9 through 11. 10. Dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Revelation 12:9 through 10 reads, and the great dragon was thrown down, that ancient serpent who is called the devil and Satan, the deceiver of the whole world. He was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him. And I heard a loud voice in heaven saying, now the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ have come. For the accuser of our brothers has been thrown down, who accuses them day and night before our God. Fíjense cómo se describe la función de Satanás. Es el que acusa a los hermanos día y noche. Here we see the function of Satan, who accuses the brothers day and night. Déjeme hacer una aclaración en español. Let me clarify this in Spanish. Era, Was. no el que es ahora. He no longer does it. Ya él no tiene permitido entrar al cielo. He's not able to enter heaven. Él no puede entrar dentro de la corte celestial a acusar a ninguno. He cannot enter into the heavenly courts to accuse no longer. No puede. He can't. ¿Por qué? Why? Porque Cristo venció. Because Christ has Y victory. la victoria de Cristo es para nuestra justificación. And Christ's victory is for our justification. ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? Who can accuse the chosen ones of God? Ninguno. No one. Entonces no puede haber alguien que acuse a los escogidos de Dios en el cielo. There can be no one who accuses the chosen ones of God in heaven. Ese tiempo se acabó, That time is over. se terminó. That time is done. Él hizo esa función antes de Cristo. He did that function before Christ. Antes de Cristo morir en la cruz y resucitar al tercer día. Until Christ died on the cross and resurrected on the third day. Después que su sangre, la sangre del Cordero, fue derramada y cubrió nuestro pecado, After the blood of the Lamb was shed and covered our sins,
No hay razón para que un acusador esté en el cielo acusando nuestras almas. There is no reason for an accuser to be in heaven accusing our souls. Esto es una verdad, hermano, eterna. This is an eternal truth, brethren. Esto es algo que confirma nuestra relación con Dios This is something that confirms our relationship with God y que afirma nuestra salvación que viene por medio de Cristo. and affirms our salvation that comes only through Christ. Si tú estás en Cristo, If you are in Christ, esto aplica a ti y a mí. this applies to you and me. Estamos seguros We are sure porque estamos en Cristo. because we're in Christ. Y ya no hay nada que se pueda levantar, no hay argumentos And there is nothing that can come against us. There's no argument en contra de ninguno de nosotros. against any one of us. Ah, pero es que continuamos pecando. Oh, but we keep sinning. Vamos a lidiar con eso más adelante. We'll deal with this more ahead. No me quiero desviar. I don't want to deviate or wander off. Ahora es importante que nosotros prestemos atención a los títulos que se le da aquí a Satanás. So it's important for us to look at the titles that are given En el to versículo Satan. 9, In verse 9, ya entendemos, fue lanzado fuera la serpiente antigua, que es como primeramente se describe. we understand that the great dragon, the ancient serpent, was thrown down. Y esta serpiente antigua es referente precisamente con esa tentación en el Edén, And this ancient serpent has to do with that temptation in the Garden of Eden. se llama Diablo y Satanás. His name is Devil and Satan. Este término diablo This term, devil, significa precisamente oponente, means opponent, alguien que calumnia, a slanderer, el que acusa falsamente. he who falsely accuses. El propio texto nos los aclara. And the verse clarifies Él this es quien for us. engaña al mundo entero con falsas acusaciones. He is the one who deceives the nations with false accusations. Una de las cosas que vemos hoy en día, que está sucediendo hoy, Something that we see in our modern day that's happening. hace unos días tuve una conversación con mi hijo pequeño acerca de esto. A few days ago, I had a conversation with my younger child about this. Y le estaba diciendo que la homosexualidad es una de las cosas, un engaño más grande en la historia del ser humano. And I told him that homosexuality is one of the biggest lies in the history of mankind. El hombre y mujer sabe que es hombre y mujer. The man and the woman knows that they are man and women. Ahora se cree la mentira de un sentimiento, Now the lie is created about an emotion. porque es que yo me siento así, eso es lo que soy. Because I feel this way, that's why I am. No, eso es una mentira. That's a lie. Tú eres biológicamente hombre, biológicamente mujer. You are biologically male, biologically female. Mi hijo me preguntaba, pero ¿y por qué se siente así? And my son asked me, but why do they feel that way? Yo le dije, hijo, lo importante no es lo que tú sientas, sino la verdad de Dios. I said, son, it's not about what you feel, but the truth of God. Porque mucha gente siente muchas cosas. Because many people feel many things. El pecado se siente. You feel sin. Por causa de la caída, nosotros hemos sido corrompidos totalmente. Because of the fall, we have been corrupted. Es decir, nuestras pasiones, nuestros deseos son corrompidos. That is to say that our desires and our passions are corrupted. Y podemos desear cosas malas. And we can desire evil things. Pero eso no es lo que debe marcar la realidad de lo que somos. But this is not what should mark the truth of what we are. Porque lo que somos es lo que Dios ha determinado que somos. Because what we are is what God has said we are. Somos hombre y mujer. We are man and woman. Desde el principio From the beginning, los creó Dios, varón y hembra. God created them male and female. He created them. Y no hay fuera de eso. And there's nothing outside of that. Ahora, lo que hace el hombre moderno, o en todas las épocas, pero ahora más todavía, Now what the modern man does, and reality man throughout all of history, es que se engaña a sí mismo, se Is cree that- esa mentira. is that he lies to himself and he believes that lie. Pero es que esto es lo que siento, esto es lo que soy. Oh, this is what I feel, so this is what I am. No. No. Y eso es una de las formas en que Satanás engaña al mundo entero. That's a way in which Satan lies to the whole world. Es una mentira que Satanás usa basándose en los propios deseos corrompidos del corazón. It's a lie that Satan uses using the corrupted heart in mankind.
Las Escrituras nos dicen en Santiago que nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia. James says that we are tempted by our own desires. Y esa es una de las mentiras que nosotros encontramos acá. And this is one of the lies that we see here. Ahora, este término diablo Now this term, devil, no solamente es usado para Satanás, describir a Satanás, isn't just used to describe Satan. aunque Satanás es la personificación de este término. Now Satan personifies that term. Sino que también en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 11 encontramos este término This term is also used in 1 Timothy 3:11, en referencia a las esposas. referring to wives. Y básicamente lo que se le está diciendo a las esposas es no sean diablo. And basically what is being told to the wives is to not be devils, Es decir, no sean calumniadoras. to not be slanderers. Y ese es el término que se usa acá. And this is a term that's used there. Y yo traje este versículo para reflexionar en esto. And this is a verse to reflect upon this. Muchas veces hacemos la función de diablo, Many times we do the function of the devil porque no nos estamos conformando al consejo de because Dios. we're not being conformed by the counsel of God. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. And we need to be very careful with this. Ahora, este término también es usado en la antigüedad como los oponentes en un juicio. Now, this term has also been used in ancient times to describe the opponent in a trial. Es decir, la descripción de Satanás aquí nos lleva a entender la función que él tiene. So the description that's used here brings us to mind the function that he has. Pero damos gracias a Dios que esa función en el cielo ya no existe más. But thanks be to God that this function in heaven no longer exists. Ahora, si nosotros vamos a Zacarías, capítulo No. 3, versículo del 1 al 5, Now, if we go to Zechariah chapter 3, verses 1 through 5, ahí se nos dice algo interesante, se nos narra un pasaje muy importante acá. something interesting is shown to us here. It's a very interesting passage. Dice así la palabra del Señor. The word of God reads as follows. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incienso? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Zechariah 3, verses 1 through 5 reads as follows. Then he showed me Joshua, the high priest, standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to accuse him. And the Lord said to Satan, the Lord rebuke you, O Satan. The Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. Is not this a brand plucked from the fire? Now Joshua was standing before the angel, clothed with filthy garments. And the angel said to those who were standing before him, remove the filthy garments from him. And to him he said, behold, I have taken your iniquity away from you, and I will clothe you with pure vestments. And I said, let them put a clean turban on his head. So they put a clean turban on his head and clothed him with garments. And the angel of the Lord was standing by. Creo que vemos aquí nuevamente la función de Satanás, ¿verdad? So again here we see the function of Satan, right? Acusando al elegido de Dios, al sumo sacerdote Josué, Accusing the chosen of God, the priest Joshua, quien estaba en una condición de pecado. who was in a condition of sin. Y eso es lo que viene Satanás ahora a decirle: ¿cómo puedes bendecir al sumo sacerdote si es un pecador? So Satan comes and says, how can you bless the high priest if he's filthy, if he's in sin? Esa es la función de Satanás acá. That's the function of Satan here. Ahora, la gracia de Dios es demostrada acá. But the grace of God is shown here.
Porque la gracia de Dios nos demuestra que no es por lo que nosotros hacemos Because the grace of God shows us it's not about what we do lo que atrae su bendición. that brings his blessing. Aquí Josué es una representación de toda la nación. Here Joshua is a representation of the whole nation. Él lo deja claro al principio. This is clear in the beginning. Está hablando acerca de Jerusalén. It's talking about Jerusalem. Josué representa acá no solamente a la persona, sino también al pecado de su pueblo. Joshua represents not only the person, but also the sin of his people. Pero por la gracia de Dios, Dios lo llama y lo viste, lo cubre con nuevas vestiduras. But by the grace of God, God calls him and clothes him with pure vestments. De tal manera que ahora Josué puede estar de pie delante de Dios. In such a way that Joshua can now stand before the presence of God. Y Satanás no puede acusarlo más. And Satan can no longer accuse him. Y eso es lo que está pasando en Apocalipsis. And this is what's happening in Revelation. Y eso, todos somos Josué. We're all Joshua. Si usted es cristiano, usted ha sido salvado, usted fue Josué. If you are a Christian, if you've been saved, you are Joshua. Estábamos vestidos con vestiduras viles, We were dressed in filthy llenos de pecado. clothes. Pero ahora Dios nos ha vestido con vestiduras blancas resplandecientes. But now God has clothed us with white robes and pure vestments. Solamente, hermanos, Only, brethren, por medio del sacrificio de Cristo, through the sacrifice of Christ, que es quien venció who has victory, a Satanás y lo echó fuera del cielo. who has victory over Satan and has Así que ya thrown no hay- them down from heaven. Ya no hay más función. Satan has function no longer. Ya Satanás no puede orar más de la manera en que oraba. He can no longer do what he did before. Ahora ese acusador fue lanzado ¿a dónde? Now, this accuser was thrown where? A la tierra. To the earth. Fue enviado a la tierra. He was sent to earth. Y esto nos debe llamar la atención a nosotros. And this should get our attention. Porque nosotros no tenemos un acusador en el cielo. Because we do not have an accuser in heaven. Pero sí tenemos un acusador aquí en la tierra. But we do have an accuser here on earth. ¿No creen que la función de Satanás ha cesado? Don't think that his function has ceased. Cesó en el cielo, pero no aquí en la tierra. It started in heaven, but it stopped here on earth. Y yo quiero aclarar esto. And let me clarify this. Quiero que meditemos un poco en esto, porque esto es importante. Let us meditate on this because it's important. Que Satanás haya sido expulsado a la tierra So the fact that Satan had been thrown down to the earth no le quita méritos en el sentido negativo. does not take away his merits in the sense, Es decir, él sigue siendo Satanás. meaning that he continues to be Satan. Él sigue siendo diablo. He continues to be the devil, No es con los dos cuernitos y la cola roja. not with the two horns and the red tail. No. No, Sigue siendo diablo verdaderamente. he truly is devil still. Ahora, ¿de qué manera el diablo sigue siendo diablo para los creyentes? So in what way is the devil still the devil to believers? No como el que tiene poder para derrotarnos. Not as one who has power to have victory over us. Nosotros no podemos decir que Satanás tiene tanto poder que nos va a derrotar a nosotros. We cannot say that Satan has so much power that he can defeat us. No, Cristo ya venció, nadie nos puede derrotar. No, Christ has victory. Nobody can defeat him. Pero ¿qué pasa cuando pecas? But what happens when you sin? Porque pecamos. Because we sin. Todavía no he conocido el primer santo en la tierra que no I still peca. have not met the first saint on earth. Si usted está aquí, nos tiramos una foto después. If you're here, we'll cast you out later. Pero hermano, esta es la realidad. But this is the reality. Todos continuamos pecando. All of us continue to ¿Y sin. cuál es la función ahora de Satanás? So what now is the function of Satan? No es ir al cielo y decirle, Dios, tu hijo está pecando. It's no longer to go to heaven and say, God, your child is sinning. Él te lo dice a ti y a mí. He says it to you and me. Estás pecando. You're sinning. Eso no está bien con Dios. That is not good before God. ¿Y cuál es el propósito de esto? So what's the
purpose of this? Desviarnos del evangelio de Jesucristo. To make us wander from the gospel of Christ. Y Él viene a acusarnos a nosotros para que nosotros nos sintamos mal. He comes to accuse us so we can feel bad. Y no me malentienda. And don't misunderstand me. Cuando nosotros pecamos, debemos sentirnos mal. When we sin, we should feel bad. Porque si nosotros entendemos la cruz de Cristo, Because if we understand the cross of Christ, ninguno de nosotros quiere pecar contra Cristo. none of us wants to sin against Christ. Pero como nos revela Romanos capítulo 7, But as Romans 7 reveals to us, nuestra carne ha sido vendida al pecado. our flesh is sold to sin. Todavía esperamos esa renovación de nuestra carne donde no pecaremos más. We still wait for that renovation of our flesh in which we will sin no longer. Pero hasta que ese día no venga, nosotros vamos a continuar pecando. But until that day comes, we'll continue to sin. Y la función entonces de Satanás es recordarnos ese pecado So the function of Satan then is to remind us of sin, para apartarnos del evangelio to take us away from y no the hallar, gospel, y no hallar más consuelo en Cristo. and so we no longer have a comfort from Christ. Esa es la función ahora de Satanás para los escogidos aquí en la tierra. So that's the function of the devil for those here on earth. Ahora, ¿cómo es que nosotros debemos vencer? So how then can we have victory? Aquí se nos dice, en la gran celebración, en versículo 11, We see here in verse 11, the great celebration. en versículo 11 y 12, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la plaga, y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. Revelation 12, 11 through 12. And they have conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, for they love not their lives, even unto death. Therefore rejoice, O heavens, and you who dwell in them. But woe to you, O earth and sea, for the devil has come down to you in great wrath, because he knows that his time is short. Como lo dice al final del versículo 12, Satanás sabe que tiene poco tiempo. As we see at the end of verse 12, Satan knows that his time is short. Pero nosotros vencemos But we conquer porque nosotros confiamos en Cristo. because we trust in Christ. Se nos dice aquí que la única manera para vencer We see here that the only way to conquer es a través de la sangre de Jesucristo. is through the blood of Jesus Christ. Es lo que Él ya logró. It's what he's already accomplished. Es recordarnos qué es lo que significa esto. So we must remember what this means. Constantemente debemos predicarnos el Evangelio. Constantly, we must preach the gospel to ourselves. Debemos meditarnos en que nuestros pecados han sido perdonados una vez y para We siempre. must meditate on the fact that our sins have been forgiven once and for all. Cuando Satanás venga a acusarnos, When Satan comes to accuse us, acordémonos, let us remember, sí somos débiles, yes, we're weak, pero Cristo venció en la cruz but Christ conquered on the cross, y mis pecados han sido perdonados. and my sins have been forgiven. No debemos volver a cargar esa carga, hermanos. We should no longer try to carry that weight Como si Cristo no hubiese muerto en la cruz. as if Christ had not died on the cross. O es que yo soy tan pecador And you say to yourself, oh, I'm such a sinner. que ya no es más perdón de pecado para mí. There is no longer forgiveness for me. No hay nada, There is nothing. no hay ninguno There is nobody. de los pecados cometidos en este mundo. There is no sin committed on this world. Si tú estás en Cristo, If you're in Christ, no sean perdonados. that cannot be forgiven. La sangre de Cristo es suficiente, The blood of Christ is enough de tal manera que nos ha perdonado en el pasado, in such a way that he has forgiven us in the past. nos sigue perdonando en el He presente continues to forgive us in the present. y nos va a perdonar en el He futuro. will forgive us in the future. ¿Por qué? Porque la identidad del creyente Because why? Because the identity of the believer no está en lo que él es, is not in what he is, sino en lo que Cristo representa en el cielo. but in what Christ represents in heaven. Y ahora, And now, y cuando digo en lo que él es, when I say what he is, en referente al creyente, referring to the believer, no es a la posición que está en Cristo, sino a cómo a veces nos sentimos nosotros por lo que hacemos. I was referring, not referring to who we are in Christ, but how we feel when we sin. Esta es una realidad, hermanos. It's a reality, brethren.
Nosotros vencemos por la sangre del Cordero We conquer because of the blood of the Lamb y por el testimonio. and because of the testimony. No es nuestro testimonio. Not our testimony. No es yo he sido un borracho y ahora Cristo me salvó y ya no soy más borracho. Not, oh, I was a drunk before, now I'm not. Christ saved me. Yo antes era un mujeriego, ahora no porque ya Cristo me salvó. Not before I was a womanizer, but now I'm not because Jesus saved me. Ese no es el testimonio. That's not the testimony. Esa es la consecuencia del testimonio. That's the consequence of the El testimony. testimonio es Cristo crucificado. The testimony is Christ crucified. No hay esperanza fuera de Cristo. There is no hope apart from Christ. Y esa es la manera en que nosotros conquistamos And that's the way in which we conquer. y vamos venciendo. And we continue to conquer. En otras palabras, hermanos, In other words, brethren, la victoria no es nuestra, the victory is not ours. es de Cristo. It's Christ's. Todos los méritos son de Él, All the merits are His, no nuestro. not ours. Ahora, ¿qué es lo que hace esto en nosotros? So what does this do in us? Dice el texto que ellos menospreciaron su propia vida hasta la muerte. The text says that they, okay, versículo. El 11. 11. It says that they love not their lives even unto death in verse 11. Es decir, lo más preciado que tiene un ser humano, So the most valuable thing that the human has que es la vida, ¿verdad? is life. Todos Right? queremos vivir eternamente. We all want to live forever. Sea cristiano o no, todo el mundo quiere vivir eternamente. Whether one is a Christian or not, everybody wants to live forever. Nadie quiere morir. No one wants to die. Dice aquí que las escrituras que menospreciaron su propia vida hasta la muerte. Right here, the scripture says in verse 11 that they love not their lives even unto death. Es decir, no importa si morimos, So it doesn't matter if we die. porque el morir para nosotros, como dice el apóstol Pablo, es ganancia. Because as Apostle Paul says, for us to die is gain. Pero eso solamente lo podemos entender cuando estamos en Cristo. But we can only understand that when we're in Christ. No hay otra forma de entenderlo. There is no other way to understand it. A Satanás en la tierra le queda poco tiempo y él lo sabe. Satan's time on earth is short, and he knows it. Él está tratando de hacer todo lo posible para desviar el mensaje del Evangelio. He is trying to do everything possible to deviate us from the gospel of Christ. Y muchos se preguntan, bueno, si Satanás sabe que ya está vencido, So many ask themselves, if Satan knows he's defeated, ¿por qué sigue actuando como sigue, como lo hace? why does he keep doing what he does? ¿Por qué Satanás? Because he's Satan. Esa es su naturaleza. That's his nature. Y continúa obrando de esa manera y va a continuar obrando de esa manera He continues to do so, and he's going to continue to do it hasta que venga el Señor nuevamente. until Christ comes again. Así que, querido amigo, si tú estás aquí por primera vez So then, dear friend, if you're here for the first time, o si eres visita y no conoces a Cristo or if you're visiting us and you do not know Christ, y te preguntas, and you ask yourself, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? what can I do to obtain eternal life? Para que Cristo aplique sus bendiciones a mí. So Christ can apply his blessings to me. Te tengo una respuesta. I have an answer for you. Nada. Nothing. Nada puedes hacer. Nothing you can do. Lo que has escuchado hoy, What you heard today, o mejor dicho, si lo que has escuchado hoy, better said, if what you heard today, a través de la bendición que viene por medio de Cristo, through the blessing that comes of Christ, es algo que trae convicción a tu corazón. is something that brings conviction to you, Es algo que crees. if it's something you believe, Esa es la manera en que nosotros nos acercamos a Cristo. that's the way in which we draw close to Christ. Te animo a que continúes visitándonos. I encourage you to keep visiting us. Te animo a que te acerques a los pastores, diáconos, a los hermanos de la iglesia. I encourage you to draw close to the pastors, the deacons, the brethren of the church. Haz preguntas, Ask questions, todas las que tengas. all the ones you have. Queremos ayudarte a continuar creciendo We want to help you to continue to grow en el conocimiento de Jesucristo. in the knowledge of Christ. Pero si tú eres uno de los que niegas el mensaje del Evangelio, But if you deny the message of the gospel,
Mira lo que dice a final del versículo 12. Look what it says at the end of verse 12. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. The end of verse 12 says, "But woe to you, O earth and sea, for the devil has come down to you in great wrath, because he knows that his time is short." Y esto lo que nos expresa es que no hay esperanza para los que no están en Cristo. And this is an expression that says that there's no hope for those that are not in Christ. Y el problema está en creer o no creer. So the problem is in believing or not believing. Hermanos, Brethren, quiero traer una aplicación I would like to bring an application para concluir. to conclude. Entender que Satanás es un acusador. Number one, understand that Satan is an accuser. Que su accionar contra los creyentes es acusarnos. That his actions are against believers. They are to accuse us. Eso es algo que nosotros debemos entender, esto es real, This is something that we need to understand. This is real. pero que ya no lo hace en el cielo. But he no longer does it in heaven. Ahora lo hace en la tierra. He does it on earth. Por ende, él no tiene jurisdicción alguna So then he has no jurisdiction whatsoever para quitarnos lo que ya hemos recibido en Cristo. to take from us what we have received in Christ. Debemos recordarnos entonces el Evangelio. And number two, let us remember the gospel. Recordarnos el Evangelio para ser convencidos de nuestro pecado. Let us remember the gospel to see that it is true that we sin, and Pero- it is true that we should feel bad about sin, Pero que tenemos esperanza en Cristo, but that we have hope in Christ porque estamos en Cristo. because we are in Christ. Ahora, concluyo con esto. So let me conclude with this. ¿Cómo sabemos How do we know cuándo es que Satanás es quien nos acusa por nuestro pecado o cuándo es que el Espíritu Santo nos convence de pecado? So the question is, how do we know when it is Satan who accuses us and when it is the Holy Spirit who convicts us? Y esto es una pregunta muy importante, And this is an important question porque el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, because the Holy Spirit convicts us of sin. nos deja ver nuestro pecado. He allows us to see our sin. Ahora, es la reacción a esa revelación, So is the reaction to this revelation, es la que va a marcar la diferencia. that's what will mark the difference. Las acusaciones de Satanás, The accusations of Satan, como ya les dije anterior, es para destruir el mensaje del Evangelio. as we said before, is to distort the message of the gospel Y para que nos sintamos culpables, and for us to feel guilty or nos condemned, sintamos condenados, to feel condemned, de tal manera que regresemos a un estado antes de ser salvos. to the degree in which we want to return to the state in which we were before being saved. En otras palabras, dejarnos sin esperanza. In other words, to leave us without hope. Para la obra del Espíritu Santo en nosotros But the work of the Holy Spirit in us es restaurarnos, is to restore us. es recordarnos la esperanza que tenemos en Cristo. It's to remind us of the hope that we have in Christ. Si nos duele el pecado, Yes, sin hurts. vamos a llorar por nuestro pecado, We will cry over our sin, pero no nos vamos a sentir condenados, but we would not feel condemned. sino que vamos a hallar esperanza en ese Cristo que murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. We will find hope in Christ who died, who's resurrected, who's ascended to the right hand of the Father. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. That's the hope that we have. Y esa es una esperanza inquebrantable. And that's an unbreakable hope. Y ese es el mensaje que quiero dejarles. And that's the message that I want to leave with you. La esperanza del creyente es una esperanza inquebrantable, The hope of the believer is an unbreakable hope porque radica en Cristo, because it's from Christ, no en lo que nosotros hagamos. not in what we do. Sigamos adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Let us go forward in Christ,
author and executor of our faith. Oremos. Let us pray.